Gracias por la bienvenida y la oportunidad de compartir con ustedes esta construcción de un proyecto de investigación, una tesis doctoral mucho más amplia. Esta ponencia se titula Currículos Críticos Interculturales, Revisión Sistemática de la Literatura, desarrollada por quienes habla el magíster Francisco Javier Planchar Áñez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia, y gustoso de participar en este Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Bueno, muy bien. Me gustaría compartir con ustedes en primera instancia una síntesis, una definición de referencia sobre lo que es una revisión sistemática de la literatura, cuyo objetivo fue analizar las evidencias aportadas por la literatura científica en el ámbito educativo, especialmente para comprender lo que se ha investigado en un periodo de los últimos 5 años sobre los aspectos de pedagogía, currículo crítico, para la atención en comunidades educativas interculturales. Esta revisión se desarrolló a partir de las directrices Prisma 2020, una metodología de revisión que nació en el campo de la medicina, pero ha tomado mucha relevancia como metodología de revisión sistemática en otros campos, en este caso en el ámbito de la educación, para revisiones sistemáticas en bases de datos, repositorios y otras fuentes alternativas. Esta revisión se realizó en 48 fuentes documentales finales a partir de 3 categorías de análisis, 2 categorías iniciales y una categoría emergente. Las 2 categorías iniciales, pedagogías críticas interculturales y currículos críticos interculturales, y la pedagogía y la categoría emergente, investigación, acción participativa. Aquí podemos observar el proceso de búsqueda de las 3 fases referenciadas en este proceso. La primera denominada búsqueda inicial, la segunda búsqueda sistemática y la tercera búsqueda manual. La primera fase, llamada búsqueda inicial, dio cuenta de una indagación preliminar con términos de primera categoría que solemos hacer los investigadores para rastrear qué tipo de términos, palabras o conceptos claves se encuentran en las referencias de investigación referenciadas. Posteriormente pasamos a una búsqueda más formal, llamada sistemática, donde se toman los términos inicialmente utilizados y los términos de segunda categoría, perfeccionados a partir de la primera búsqueda, se establecen ecuaciones booleanas para la búsqueda en base de datos y se determinan o se obtienen mejores resultados que la búsqueda inicial. Y posteriormente, la búsqueda manual da cuenta de ese análisis de contenido que hemos denominado comprensión superestructural vertical a partir de la profundización en los campos teóricos de cada uno de los documentos, que puede pasar por las 2 fases previas. Aquí podemos observar una tabla de síntesis en la cual observamos que la investigación se estableció, de acuerdo a la primera columna, en 4 campos de búsqueda: pedagogía, educación y práctica pedagógica, la unidad de trabajo y la metodología. Podemos observar en la columna del medio que los términos de primera generación se ubicaron en 2 de estos campos de búsqueda referenciados, mientras que los términos de segunda generación ya dio cuenta de unos términos más amplios que abarcaron los 4 campos de búsqueda establecidos. Por lo tanto, se trata de una búsqueda más completa, más formal y más sistemática. A partir de los términos de segunda categoría, se establecieron 7 ecuaciones booleanas para la búsqueda en bases de datos, repositorios y otras fuentes. Podemos observar el uso de términos booleanos de conexión, and, or, o not, y encontramos que los mejores resultados se dieron cuenta con la ecuación booleana critical and curriculum and intercultural. Aquí podemos observar las 30 fuentes de consulta, 3 bases de datos, 11 registros o buscadores de tesis doctorales y 16 fuentes alternativas. Las fuentes con color rojo fueron aquellas que fueron excluidas, pues sus documentos o referencias no fueron aptas para los intereses de la búsqueda, mientras los que de color negro fueron aquellos definitivos en los cuales encontramos documentos de interés. Los hallazgos iniciales, tal como podemos observar, fueron 1.543 fuentes entre los 3 repositorios, fuentes de datos o búsquedas alternativas utilizadas. Estas 1.543 fueron filtradas en cuanto al campo temático inicial, específicamente en arte, en humanidades y educación, obteniendo 625 fuentes seleccionadas. A estas se le aplicaron los criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión que tuvieran en cuenta aspectos de reflexión teórica, análisis curricular, formación crítica y especialmente documentos publicados entre 2018 y 2022. Y los criterios de exclusión, aspectos antónimos a estos primeros criterios de inclusión referenciados. Aquí podemos observar ya la búsqueda manual, un proceso de 7 pasos secuenciales en el que se aplicó criterios de análisis vertical, título, resumen y palabras claves, análisis de contenido en cuanto a las categorías de referencia, clasificación de las fuentes, inclusión y exclusión,
y determinación del corpus documental final, los 48 fuentes documentales. Luego una clasificación metodológica en cuanto al aspecto cualitativo o cuantitativo del diseño y la metodología, y finalmente el análisis e interpretación a profundidad, donde se rastrearon las tres categorías establecidas de análisis en cada uno de los 48 documentos finales. Aquí podemos observar el diagrama de flujo que permite promover la estrategia Prisma 2020. Podemos observar que están dos columnas generales de color naranja. Esto no es más que el tránsito que se realiza desde la búsqueda inicial en las bases de datos y luego progresivamente las fuentes que se están eliminando, las duplicadas, las encontradas en organizaciones alternativas, las recuperadas, las elegibles, las no elegibles, hasta llegar al final a la cantidad de 48 fuentes documentales analizadas. Bueno, vamos a los resultados. Los resultados se presentan en tres aspectos. Primero, en cuanto a la georreferenciación que le estamos viendo en la diapositiva, es decir, la localización o fuente geográfica, podemos observar el gran impacto que ha tenido Latinoamérica en cuanto a las investigaciones de corte crítico y emancipador. Latinoamérica puntúa a nivel general con un 25% de las fuentes, seguido de Colombia con el mismo porcentaje, luego Chile, Argentina, Brasil, México y por último Venezuela. El 8,4% restante de las publicaciones encontramos dos referencias en Europa, una en Asia y una en Oceanía. El segundo aspecto es el aspecto metodológico. Podemos observar que las fuentes se clasificaron en dos tipos. El primero, 59,18% de los 48 fuentes como documentos de reflexión y análisis teórico, mientras que el 40,81% restante dio cuenta de resultados de investigación. En el primer grupo encontramos análisis y descripción de aspectos conceptuales y teóricos, documentos referenciando a la interculturalidad crítica y decolonial, pedagogía y educación, principalmente, y del segundo grupo, como producto de resultados de investigación, destacamos los diseños de investigación-acción o algunas de sus variantes con 9 fuentes, seguido del análisis documental y luego el estudio de casos, la etnografía, la sistematización y por último la teoría del discurso. Destacamos entonces la investigación-acción participativa como una categoría emergente que tomamos de referencia, pues comparte la misma ruta metodológica que la tesis doctoral de origen. Y finalmente, la tercera parte de los resultados da cuenta del análisis por categorías o el análisis categorial. En primera instancia encontramos a la pedagogía y educación crítica e intercultural. De acuerdo a los documentos referenciados, estos emergen como un constructo educativo en el que se reconoce el pluralismo, la diversidad y la complejidad social de las sociedades dentro y fuera del entorno escolar. Encontramos dos tipos de iniciativas, unas más conciliadoras que buscan reformular las relaciones entre la sociedad, el Estado a través de la educación, y otras que han tomado mucho más fuerza, iniciativas de oposición o tensión, en el que dan cuenta que las propuestas interculturales deben ser más radicales, deben nacer de la escuela como un campo conflictivo y de resistencia ante los currículos estandarizadores. ¿De qué se da cuenta esto entonces? De unas propuestas escolares que vinculan la pedagogía con la construcción desde las comunidades, a partir de sus condiciones, de sus territorios, especialmente ¿dónde? En los que han sido históricamente más empobrecidos y rezagados, tal como establece la ONU, la UNESCO e investigadores como Huelva, Cabaluz y Salazar. La segunda categoría, como podemos observar, denominada currículos críticos interculturales, que se vinculan obviamente con las propuestas educativas y emancipadoras que vimos en la categoría anterior. Esto que da cuenta de la propuesta de diseños y prácticas curriculares diversas que respondan a estos contextos o comunidades en las cuales se gestan. Es decir, que la escuela responda a la realidad que pretende atender educativamente. Se dan cuenta de propuestas curriculares emergentes o alternativas a los currículos que históricamente se han implementado. Se centran o se deben centrar en la diversidad cultural dentro y fuera de las aulas y pretenden plantear el diseño e implementación y sobre todo la valoración curricular de quienes participan desde el autorreconocimiento y el reconocimiento externo. Estas apuestas, ¿en qué se centran? Pueden centrarse en aspectos culturales como ¿qué? Como las expresiones artísticas de los pueblos, sus formas de aprender, su cosmogonía, su lengua, su literatura. Y encontramos un aspecto muy importante en cuanto al turismo. Este tema recientemente destacado como una forma de progreso y desarrollo de las comunidades, que representa una oportunidad para formar estas comunidades desde la escuela y promover desde ella iniciativas emancipadoras para las comunidades entre el Estado y las entidades administrativas, como destacan Tubay Zambrano, Fernández Villarrán y Adar Garza Corta. Y entramos entonces a la tercera categoría, denominada investigación acción participativa.
Este diseño metodológico se orienta en investigaciones hacia la acción y emancipación social. Su propósito principal, ¿cuál es? Aprovechar las posibilidades de trabajo colaborativo de las comunidades desde sus saberes propios, tal como establece Calle Arévalo y Guachima Junio. Es una metodología sociocultural de comunicación educativa, pero sobre todo participación real de la sociedad y de la comunidad. Y encontramos distintas manifestaciones o tipos, como puede ser la investigación-acción participativa, la investigación-acción cooperativa, que destacan autores como Arroyo, Ortega López, Álvarez Zúñiga 2020. Esta metodología de investigación permite fomentar trabajos de formación social en investigación, sobre todo en comunidades marginales, como ha destacado Sirven en la Argentina, quien destaca que la IAP permite el manejo del territorio, elaboración e implementación de proyectos educativos que valoricen los saberes y consoliden currículos viables mediante el empoderamiento de la sociedad como co-investigadores, como coparticipantes, y no solo como objetos de estudio. Sin embargo, destacan Yáñez, Rebol y Suárez que no se debe caer en una supuesta neutralidad de la IAP. ¿Por qué? Porque se orienta uno a idealizar a las comunidades y sus problemas, pero también a idealizar a los investigadores externos, quienes desde la perspectiva clásica de la investigación llegan como supuestos expertos, ¿verdad? Y discriminan o tienden a limitar la participación de las comunidades estudiadas. Y este tipo de metodología pretende establecer un trabajo horizontal, ¿cierto? De intercambio de saberes y de sujetos en igualdad de posiciones, en igualdad de niveles de participación, como roles empoderados hacia la emancipación social del grupo colectivo participante en este tipo de iniciativas. Bueno, finalmente entramos entonces a las consideraciones finales, a la discusión y a las conclusiones. ¿Qué podemos determinar? En primera instancia, que las investigaciones acerca de la pedagogía y la educación crítica intercultural encontrada en la revisión sistemática vinculan su origen con la crítica, ¿cierto? Con la oposición a currículos críticos escolares y a prácticas educativas globalizadas. Este tipo de iniciativas se han convertido en una respuesta a la imperancia de este tipo de pedagogías y currículos históricamente implementados, últimamente llamados colonizadores, ¿cierto? Que no tienen en cuenta o no suelen tener en cuenta la diversidad. Se establecen como currículos coloniales pensados en otros contextos y aplicados de manera crítica en cualquier tipo de sociedad. Es decir, una escuela en contraposición o de espaldas a la comunidad social a la cual pretende educar. En tercera instancia, se requiere entonces validar los conocimientos empíricos de estas comunidades, tenerlos en cuenta como conocimientos válidos, que pueden ponerse en diálogo con los conocimientos científicos, especialmente de occidentales, establecidos a partir de la educación, la pedagogía y el currículo, en una especie de igualdad de estatus epistemológico. En cuarto nivel, encontramos que la revisión evidencia pocas iniciativas o limitados propuestas de investigación en el campo de interés de aspectos más amplios, como en el caso de comunidades interculturales, en la cual encontramos diversos actores, por ejemplo, afrodescendientes, indígenas guayú en el caso de Colombia, migrantes, este problema tan radical que tenemos hoy en día en el mundo de la migración, campesinos, niños, niñas y jóvenes trabajadores desplazados por la violencia, entre otras, que usualmente caracterizan a los campos o el ámbito semiurbanos y rurales de zonas sociales y culturales dispersas, ¿verdad? Los cuales históricamente han sido rezagados, han tenido poco acceso a la educación, tanto básica como secundaria, como superior, y a través de estas propuestas críticas interculturales emancipadoras se busca brindar o mejorar las condiciones para acceder a este tipo de iniciativas a partir de la educación que redunden en su desarrollo, en su emancipación y sobre todo en su empoderamiento desde sus características diversas, sociales y culturales que caracterizan a este tipo de grupos sociales. Y para finalizar entonces, encontramos el contenido o el tópico del turismo, especialmente en Colombia, el turismo cultural, del cual viven muchas de estas comunidades latinoamericanas. Y este constituye, además de ser un aspecto históricamente económico, ¿verdad? Para su desarrollo, y viendo la economía como la superestructura social, ¿verdad? Y cultural de estas comunidades contemporáneas, pues una oportunidad para reflexionar y transformar sus capacidades, ¿verdad? Sus desafíos, sus amenazas, pero sobre todo sus oportunidades a través de propuestas educativas críticas e interculturales que tomen el currículo de la escuela como una oportunidad para su transformación.
Bueno, finalmente, muchísimas gracias por permitir la participación, la interacción y el crecimiento en comunidad académica. Muy amables.